Desde el Centro de Oración y Enseñanza, Cristo es Vida, les habla Adalberto Cote Zuleta. Comparto con usted una poderosa palabra de Dios que estoy seguro que bendecirá su vida, así como bendijo la mía. Si usted quiere comunicarse con este servidor, puede hacerlo a través del número telefónico 317-457-1425. Contácteme y oramos, creyéndole a Dios para que usted salga de esa adversidad, de esa dificultad, de ese problema, creyéndole a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de la palabra es doble ánimo e inconstancia. Y abramos la Biblia allí en Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre, escúchelo bien, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En la actualidad se encuentra con facilidad personas de doble ánimo por doquier, quienes están atormentados continuamente en su diario vivir por situaciones adversas, diferentes problemas. El doble ánimo nos lleva a la esclavitud y la esclavitud en el pecado. Con frecuencia vemos personas de diferentes edades con doble ánimo, bajo de ánimo, autoestima baja, preocupados y con ataduras para enfrentar cada día la vida. ¿Qué significa doble ánimo? El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento. Nosotros debemos tener un carácter de Cristo, un carácter de Cristo para poder enfrentar las cosas. La persona se encuentra en el estado del viejo hombre, es decir, no es una nueva criatura como lo habla la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, la carta de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Debemos morir al viejo hombre y vivir en Cristo Jesús. Así agradamos a Dios. Debemos descansar en Jesús. Debemos descansar en el Espíritu Santo de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Debemos sacar tiempo para nosotros. Debemos sacar tiempo también para nuestra familia. Sacar tiempo para Dios, lógico, primero, pero también sacar tiempo para nosotros. En cuidar también nuestros cuerpos, en cuidar nuestra mente. También alimentarse uno bien. ¿Oyó? Morir a ese viejo hombre. Morir al viejo hombre hace lo posible que nosotros seamos unas nuevas criaturas. La característica sobresaliente en la persona de doble ánimo, ¿sabe cuál es? La inconstancia, una persona inconstante. La persona que es inconstante lo será en todos sus caminos, en toda su actividad, en todas las cosas que hace cada día, en todos los ámbitos de su vida, en la familia, en el trabajo, en la congregación, en sus finanzas, en el hogar, con su esposa, con su esposo, en toda actividad es inconstante. La persona inconstante está inmersa en la esclavitud y la esclavitud es la condición por la que una persona está sometida a otra, perdiendo su libertad. Tremendo. La mitad del ser de una persona inconstante está atada a un sinfín de emociones negativas que hacen una doble vida y la llevan a ser una persona atormentada en todo, en su espíritu, en su mente y en su alma. ¿Qué es la inconstancia? La persona que muda o cambia con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, aficiones, opiniones o conducta. Aquella persona que hoy dice una cosa y que mañana dice otra. Aquella persona que no se sostiene constantemente en sus decisiones. Esa persona es inconstante. ¿Cómo es el hombre o la mujer de doble ánimo? Es una persona que con facilidad duda. Y duda no solamente de él, sino de las cosas de Dios. Pero mire lo que dice la palabra allí en el libro de Santiago. Santiago 1, verso 6.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Si la persona al pedirle a Dios muestra incredulidad, entonces lo más seguro es que Dios no le escuche. Al ser incrédulo, la persona es inestable, es de doble ánimo. Eso lo lleva a que se rompa la relación con Dios. No exista comunión con Dios. Una persona de doble ánimo es escéptica, es decir, que duda o desconfía de la verdad, de la eficacia o posibilidad de algo, especialmente de las creencias comúnmente admitidas. Jesús, nuestro Salvador, tenía en mente a tal persona cuando habló del que trata de servir a dos señores. Lo dice la palabra. Eso indica que esa persona es inestable. Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, verso 24. Dice: Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Usted que me escucha, una persona de doble ánimo está inquieta y confundida en sus pensamientos, sus acciones y su comportamiento siempre. Y usted que me escucha, no puede estar pendiente en razón de enriquecerse. Solo trabajo y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Tiene y debe sacarle tiempo a Dios. Debe leer la palabra, escuchar prédicas de sana doctrina como esta. Debe dedicarse tiempo a usted también, a su familia. ¿Oyó? Porque el mundo también nos brinda cosas que no son buenas. Entonces esa persona de doble ánimo siempre está en conflicto consigo misma. Por ello es difícil que ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa persona de doble ánimo difícilmente pone los ojos en Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante y su fe no es real, pues varía como él. Si alguien lucha con ser de doble ánimo, él o ella debe leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce fe y la palabra de Dios es la que liberta. ¿Oyó? Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra de Dios. La palabra en Romanos, capítulo 10, verso 17, mire lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debes orar sin cesar y así aumentará la fe que hay en ti. Trata que cada día esa fe que hay en ti, que aumente, que Dios te la aumente, porque nosotros vivimos por fe, no es por obra, dice la palabra. En la vida hay que tomar decisiones y la fe es importante para tomar decisiones. Y esas decisiones, entre ellas, es determinar seguir a Dios siempre, constantemente, continuamente. Yo un día determiné seguir a Dios, servirle a Dios, y aquí estoy. Hace muchos años, aquí estoy sirviéndole a Dios. Usted también tome esa determinación de servirle a Dios sin descuidar nada, ¿oyó? Porque Dios es digno de toda admiración. Determinación es valor y firmeza en la manera de actuar. Determinación es fortaleza mental para perseguir los objetivos que nos proponemos y no abandonarlos simplemente porque el camino se ponga difícil. Usted, si encuentra obstáculos en el camino, no puede tirar la toalla como dicen por ahí. No, la vida no es fácil. Ahora, las pruebas de Dios también existen. Determinación es la firme decisión para hacer o lograr algo que permite saltar obstáculos y alcanzar metas. Una persona determinada avanza en sus buenas decisiones y se esfuerza de tal manera que esa persona puede tomar decisiones buenas, decisiones que pueden solamente dar cosas buenas y que usted seguramente puede salir adelante. ¿Oyó? Así que las decisiones tomadas bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios son las mejores decisiones. No se ponga a tomar decisiones en su carne, ¿oyó? Por favor.
Una persona determinada avanza en sus buenas decisiones. La palabra de Dios dice acerca de la determinación. Mire lo que dice. En Job 22, capítulo 22, verso 8 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te serás firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo una cosa, o sea, determinas, por ejemplo, amar a tu esposa, a tu esposo. Determina amar a tus hijos. Determinas amar a Dios sobre todas las cosas. Determinas servirle a Dios. Son determinaciones, son decisiones, no indecisiones. La palabra nos enseña que la determinación es firmeza, y cuando somos determinados en el propósito de Dios, sobre nuestros caminos resplandecerá luz. Y la luz no es cualquier luz, no es la luz que el hombre inventó, es la luz de Jesús. Mire, la determinación nos hace resplandecer. Amén. La determinación nos lleva a tener más relación con Dios, más intimidad con Él, y nos muestra el camino correcto por el que debemos andar. Cuando somos determinados podemos ver con claridad el camino correcto, porque una luz especial de parte de Dios nos guiará hacia su voluntad perfecta. Amén. Entonces, el hombre o mujer de doble ánimo es inconstante porque tiene influencias que alimentan su pensamiento. El hombre de doble ánimo siempre está inmerso en desempeñarse en dos direcciones. Esa persona tiene una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador, pero también tiene una relación con emociones inestables, las cuales son pecaminosas. Es una distracción mental, son pensamientos que apuntan a estar distraído y sin pensar en las cosas de Dios. Ojo que el enemigo pone todas las herramientas para que uno siga distraído. Eso que brinda la televisión, esos programas largos de concursos, es una distracción que el diablo pone para que uno se distraiga y deje de ver prédicas como esta o leer la palabra de Dios. Mucho cuidado con eso. Es fácil identificar los síntomas de un hombre de doble ánimo o mente doble. Mire, es una distracción mental, sus pensamientos que apuntan a estar distraídos y sin pensar en las cosas de Dios, es aquella que está pensando en las cosas del mundo. Esas personas por lo general son incapaces de orar con fe, debido a las dudas que existen en ellos. Además, no son temerosos de Dios. El hombre o la mujer de doble ánimo están constantemente luchando en sus mentes a diario entre su amor por Dios y su amor por las cosas del mundo. Eso es lo que se ve hoy. Por eso el mundo está tan convulsionado. Por eso el mundo está tan malo. ¿Por qué? Porque no hay personas que estén creyendo y que dependan absolutamente de Dios. Hay muchas, pero hay muchas también que están por fuera de las cosas de Dios. Amén. No hay una disposición real y efectiva para servirle a Dios por parte de la persona. Algunos lo tenemos. Yo, por ejemplo, lo tengo. Gloria a Dios. La relación con Dios de esas personas es inestable. Hoy amanecen, escúchelo bien, que aman a Dios y mañana se les olvida la relación con Dios incluso. Dudan de la existencia de Dios y quién les puede ayudar. Hoy están contentos, ay, que Dios, sí, que Dios para mí, que todo, que no sé qué, pero ya mañana amanecieron con un dolor o que no les salió lo que le están pidiendo a Dios, entonces dicen, no, yo no quiero con Dios nada. Tremendo. También el hombre o mujer de doble ánimo es inconstante. ¿Sabe por qué? Porque se encuentra comprometido en las decisiones de la mente y no depende de Dios. El enemigo tiene por lo general atada la mente de las personas. Desde Adán y Eva maneja la mente del ser humano. De allí que existe un demonio denominado bloqueo mental. El ser humano lleva inmerso en la naturaleza humana el pecado original de Adán y Eva. Con ese espíritu inmundo le maneja la mente. Con ese bloqueo mental el enemigo maneja la mente y da órdenes de toda clase a la persona. Por eso hay que diferenciar la voz de Dios con la del diablo. Definitivamente se debe confiar en Dios totalmente, es decir, depender solo de Él. Usted dependa de Dios, no dependa del hombre. También,
El hombre o mujer de doble ánimo es inconstante. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que nuestros pensamientos sean impulsados por la inconstancia, el Espíritu Santo de Dios no nos guía. Si usted es una persona inconstante, créame que no tiene el Espíritu Santo en su cuerpo. Debemos ser guiados y direccionados siempre por el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, aleluya. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos dejamos guiar del Espíritu Santo, Él nos proporciona paz, poder y propósito. Debemos tener pensamientos sanos hacia los demás. Eso agrada a Dios. Y eso que agrada a Dios, eso lo guía el Espíritu de Dios. Mire lo que dice el Salmo 10, verso 4. 10, verso 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La persona que vive en función de hacer iniquidades, de hacer lo malo, de planear lo malo, esa persona no tiene pensamientos buenos. Es necesario que en nuestros pensamientos siempre esté Dios para que tengamos pensamientos buenos, sanos. Pues Él, o sea Dios, a través de su Santo Espíritu, nos guía, direcciona y nos protege de todo mal. Amén. Es importante que la persona tome la determinación de seguir a Dios como Padre, a Jesús como Hijo y al Espíritu Santo como nuestro Consolador. El hombre también, el hombre o mujer de doble ánimo es inconstante porque se entrega con facilidad a los viejos hábitos. Escuche bien, a un creyente de doble ánimo le resulta casi imposible mantenerse alejado de la zona de peligro, es decir, de la tentación y de donde puede estar lo malo. Si la persona cristiana, escúchelo, fue fumadora o tomadora de licor antes de ser cristiano, una vez se dé su conversión, o sea, camina con Cristo, debe alejarse de esas personas con quien hacía esas actividades que deshonran a Dios. Ya esos amigos, esas amigas con quien usted frecuentaba, que iba a sitios que no adoran a Dios, eso ya usted tiene que desecharlo a esos amigos, apartarlos, ¿oyó? Esos viejos hábitos en los cuales se encontraba antes de ser cristiano, que practicaba, son simplemente el fruto de un corazón y una mente inestable. Antes éramos inestables. No te entregues a esos hábitos nuevamente. Aléjate de esas personas con quien los hacía y practicaba. Esos hábitos que frecuentabas antes de conocer a Dios, déjalos. Ya los dejaste. No te acuerdes más de eso. Si vuelves y te entregas a esos hábitos, abres puertas al diablo y te alejas de Dios. Y por último, el hombre o mujer de doble ánimo es inconstante. ¿Sabe por qué? Porque vive sin tener una paz mental e interna. Solo experimenta paz en tu corazón cuando la mente está bajo el control de Dios. Aleluya. No hay paz para el creyente que va contra su conciencia y contra la palabra de Dios. La paz no te la puede brindar ningún presidente, ningún líder mundial, ningún pastor, nadie. Solo la paz te la puede brindar Dios. Miren lo que dice la palabra en Filipenses 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que da Jesús es la que sobrepasa todo entendimiento. Yo soy un hombre de paz. Solo en mí reposa paz. La mayoría de nosotros que hemos conocido a Dios por un tiempo, hemos llegado a experimentar la diferencia entre la paz de Dios y la confusión de nuestros pensamientos. Hay que reprender al diablo cuando trata de meterse en nuestra mente y expulsarlos en nombre de Cristo Jesús. Así somos libres de toda atadura diabólica. El enemigo es especialista de atar la mente del ser humano y con ello envía un espíritu inmundo de bloqueo mental para poder manipularlo. El enemigo es especialista para manipularlo, tanto que le da órdenes en su oído
para que se quite la vida, yo. Le dice, usted no puede, usted no sirve para esto, usted no es capaz de enfrentar ese cargo que le dieron, esa responsabilidad es muy grande para usted, usted renuncie, usted no haga eso, usted no haga aquello. No le coma cuento al diablo, yo. Hagamos siempre la voluntad de Dios y obtendremos bendiciones. Recuerda que si estás bien con Dios, entonces estarás mal con el mundo. Si estás bien con las cosas del mundo, entonces estarás en contravía con Dios. Lo que significa ser una persona de doble ánimo es tratar de estar bien tanto con Dios como con el mundo al mismo tiempo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. O estás bien con Dios o estás bien con el mundo. Así que hoy te invito a que estés bien con Dios y que aparte las cosas del mundo. Porque el mundo, como dice el apóstol Pablo, nos trae solo contaminación, pecados. Concluyo diciéndote que la gente inconstante es la que siempre está comenzando a hacer cosas y programa cosas, tiene buenas intenciones, buenas ideas, pero generalmente nunca logra terminar nada y solo se queda con los buenos deseos, queda en proyectos. Por ejemplo, cuando crees en Dios porque te sientes y estás bien, pero mañana si estás enfermo o afligido, ya no crees, ya no confías en Dios. Una persona es inconstante y por ello no es de confianza. Una persona inconstante es insegura, cambia de opinión fácilmente, no tiene dominio propio, es guiada por sus emociones, es una persona impredecible. ¿Cómo superar la inconstancia? Deja que Jesús te tome de tu mano y que Él sea el centro de tu vida. Depende absolutamente de Dios en todo. Reconoce que necesitas de Dios, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Permite que Dios te transforme, limpie, perdone, guíe y te haga una nueva criatura. Aléjate de las personas que no te edifican y te convienen. Sé una persona de testimonio y aléjate de las cosas que el mundo te brinda. Lee la palabra de Dios, congrégate, así sea virtualmente como quiera o presencialmente y ayuna. Deja que Dios renueve tu vida y tu mente, dejando el viejo hombre atrás. Recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa era la palabra. Quiero orar por usted. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Y oro por usted. Padre, toma la vida de esta persona que me está escuchando. Toma su familia, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que le ayude, bendito Dios. Te damos gloria, honra y alabanza a ti por permitir transmitir esta palabra tuya. Gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra sé que ha hecho rema en usted que me ha escuchado. Esa palabra le ha hablado a usted y hoy reprendo toda inconstancia en usted, reprendo toda cosa que el enemigo quiera hacer contra usted, lo echo fuera, fuera, fuera. Todo dolor que tenga su cuerpo, en sus piernas, en sus rodillas, en sus pies, en sus manos, en su columna, todo dolor de cabeza, todo cáncer, todo lo que no sea de Dios, en el nombre de Jesús, ahora lo reprendo y lo echo fuera, fuera. Fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. He orado creyendo que Dios hará en usted un milagro sobrenatural. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén.